¿Alguna vez te has detenido a pensar si el juego del calamar podría no ser solo una creación de la mente, sino una pesadilla que alguna vez ocurrió en la vida real? Lo que te voy a contar no es solo un cuento de horror, sino un relato lleno de secretos oscuros, manipulación y muerte. Aunque parece sacado de una película de terror, hay detalles perturbadores que sugieren que algo parecido a lo que vemos en la serie podría haberse llevado a cabo en las sombras de la humanidad. La historia comenzó en 2009, cuando un periodista independiente llamado Jun Ho Kang, conocido por su habilidad para descubrir los secretos más oscuros de la élite, recibió una información anónima que cambiaría su vida y la vida de muchos otros. El mensaje contenía una advertencia. Un torneo mortal, similar al juego del calamar, se había llevado a cabo en una isla remota, perdida en algún lugar del Pacífico. Esta isla no aparecía en ningún mapa público, pero la fuente aseguraba que las vidas humanas eran utilizadas como piezas en un macabro juego de supervivencia, todo en nombre del entretenimiento y la riqueza. Intrigado por esta denuncia, John decidió investigar a fondo, armado con su instinto periodístico y la necesidad de desenterrar la verdad. Lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que jamás habría imaginado. A través de una serie de contactos y fuentes confidenciales, John descubrió que el torneo no solo era una fantasía, sino que se trataba de un evento real, cuidadosamente orquestado por una red secreta de millonarios sin escrúpulos, que usaban sus fortunas para crear este espectáculo de vida o muerte. Lo que Jun no sabía en ese momento era que su investigación lo llevaría a un laberinto de conspiraciones que no solo pondrían en riesgo su vida, sino también el bienestar de todos aquellos que se atrevieran a indagar más. A través de documentos clasificados, Jun obtuvo coordenadas exactas de la isla en la que se realizaba este siniestro torneo. Una isla en el corazón del Pacífico, alejada de toda civilización y rodeada de aguas turquesas que ocultaban un secreto mortal. En el archivo, descubrió que este torneo no era más que una forma de entretenimiento para la élite millonaria. Los participantes fueron seleccionados de entre las personas más desesperadas, aquellos que vivían al borde del abismo financiero, emocional y social. La propuesta parecía ser una salida a sus problemas: participar en el torneo a cambio de la posibilidad de borrar sus deudas y recuperar su libertad. Sin embargo, lo que no sabían era que, al aceptar la invitación, estaban firmando una sentencia de muerte. La selección de los jugadores era meticulosa y bien planificada. Agentes encubiertos se infiltraban en los bajos fondos de las sociedades más empobrecidas, buscando personas con deudas incontrolables o situaciones extremas. Les ofrecían una promesa imposible de rechazar: participar en el torneo, ganar y salir con una nueva vida, libre de sus cargas financieras. Pero los participantes, cegados por la desesperación, no se daban cuenta de que no estaban siendo reclutados para un juego de supervivencia, sino para una pesadilla de la que no habría retorno. Los jugadores eran sedados, transportados en aviones privados hasta la isla secreta, donde despertaban confundidos y aterrados, rodeados de nada más que selva y muros fríos. Cada uno de ellos llevaba un uniforme verde, con un número en el pecho. Ese número no solo los identificaba, sino que representaba su destino. La isla no era un escenario simple. Era una cárcel construida para asegurar que ningún jugador pudiera escapar. La arquitectura del lugar fue diseñada para atrapar a los participantes en un ciclo de sufrimiento y desesperanza. Estaban rodeados de cámaras de vigilancia, guardias armados con rifles y, lo más inquietante de todo, las máscaras. Los organizadores del torneo, así como los guardias encargados de controlar a los jugadores, llevaban máscaras geométricas: círculos, triángulos y cuadrados. Estas máscaras no solo ocultaban sus identidades, sino que también indicaban la jerarquía de los organizadores dentro de la red secreta. Los guardias más poderosos usaban círculos, los de rango medio triángulos y los más bajos cuadrados. Un simbolismo que representaba el control absoluto sobre las vidas de los jugadores.
El torneo constaba de 6 pruebas, cada una más peligrosa que la anterior. Inspiradas en juegos infantiles, pero con un giro macabro, las pruebas estaban diseñadas para reducir excesivamente el número de jugadores, eliminando a aquellos que no cumplían con las expectativas de los organizadores. La primera prueba fue una versión distorsionada del clásico juego de luz verde, luz roja, donde los jugadores debían correr de un lado a otro sin ser vistos por los guardias. Aquellos que fueron atrapados fueron asesinados sin piedad, eliminando a una gran parte de los participantes en la primera ronda. Luego venía la cuerda floja de la desesperación, una prueba donde los jugadores debían atravesar una cuerda tensa a gran altura, sobre un abismo que los aguardaba. La caída significaba la muerte. A medida que el torneo avanzaba, las pruebas se volvían más crueles y retorcidas. En una de ellas, los participantes debían empujar a otros jugadores a su muerte para sobrevivir. La ansiedad, el miedo y la desesperación se apoderaban de ellos, mientras los organizadores observaban desde un control central. Con cada ronda, el número de jugadores disminuye y las apuestas de los ricos aumentan. A medida que Jun profundizaba más en la historia, comenzó a recibir amenazas. Sabía que había tocado un nervio sensible y que su vida corría peligro. Decidió publicar sus hallazgos en un artículo titulado La Isla de los Condenados, que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, a pesar de la cobertura mediática, las autoridades rápidamente desestimaron sus investigaciones, alegando que todo era una teoría conspirativa. No obstante, aquellos que se atrevieron a investigar por su cuenta descubrieron que las pruebas de Jun eran irrefutables. En 2015, un grupo de exploradores intentó encontrar la isla utilizando las coordenadas que Jun había obtenido, pero nunca regresaron. El misterio creció aún más cuando, al año siguiente, Jun Ho Kang fue encontrado muerto en su apartamento. Las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio, pero muchos de sus colegas y amigos no lo creyeron. Jun había recibido constantes amenazas desde que publicó su artículo, y su muerte parecía más una advertencia para aquellos que se atrevieran a desenterrar la verdad. Las grabaciones filtradas, los documentos y las investigaciones de Jun siguen siendo un enigma para muchos. La idea de que un torneo tan macabro pueda haber ocurrido en la realidad deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Es posible que haya personas en el mundo dispuestas a arriesgar tantas vidas por una apuesta o por su propia diversión? ¿Y si la élite sigue jugando con la vida humana como si fuera un simple juego de azar? La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Ya a veces nos vemos obligados a preguntarnos si lo que parece una pesadilla podría estar ocurriendo, incluso ahora, en las sombras de nuestra sociedad. Quizás el juego del calamar no sea solo una historia aterradora, sino una advertencia sobre lo que somos capaces de hacer cuando la codicia y el poder nos arrastran más allá de los límites de la moralidad.